Bien amigos, continuamos aquí con más información en TV Perú Noticias. Sin duda la situación es bastante complicada, ¿no? Hay varias cosas que entender y hay algunas difíciles además de entender porque hablamos de constitucionalidad, de inconstitucionalidad, de lo que es legal o ilegal, de las cosas correctas o incorrectas de uno y otro lado, cuáles son las apropiadas, en qué terreno estamos pisando. Bueno, vamos a hablar sobre esto, esperemos que usted pueda entender algunos elementos y formar, por supuesto, su concepción de lo que ocurre. Estamos con Aldo Vázquez, que ha sido exministro de Justicia, además es un profesor universitario, importante analista político, y sabe mucho de estos temas, de esta coyuntura actual. ¿Cómo está, don Aldo Vázquez? Encantado de saludarlo, Omar, y además un saludo especial a todos los periodistas de esta casa. Que en estos momentos, sin duda, están pues en un trajín en plena actividad, inolvidable para muchos, la noticia, ¿no? una de importancia histórica. Es una gran noticia para nosotros. Sí, sí. Una gran noticia, pues, en términos que es histórica, ¿no? Así es verdad. Bueno, don Aldo Vázquez, ¿qué terreno estamos pisando? Estamos, digamos, en términos de una situación constitucional o inconstitucional, como para muchos y seguramente para los que no están ahora en el Congreso lo ven así. Sí, bueno, desde mi perspectiva, el presidente ha actuado en el marco de la Constitución del Estado. Comprendo, por supuesto, de que esta es una situación inédita, y como inédita que es, entonces plantean diversos puntos de vista. Pero, como sabemos, la figura de la disolución del Congreso existe en el Perú desde la Constitución del año 79 y luego ha sido repetida en la Constitución del año 93. Sin embargo, nunca se había usado hasta ahora. ¿Con esta Carta Magna actual? No. No, ni tampoco con la anterior. Entonces, es la primera disolución que ejerce un presidente respecto de un Congreso. Ahora bien, la cuestión fundamental del debate, yo diría que se centra en si es que al elegirse o al pretender elegirse a un magistrado del Tribunal Constitucional se ha vulnerado la cuestión de confianza, es decir, se ha rechazado la cuestión de confianza. Yo diría que en términos prácticos, efectivamente, eso es lo que ocurrió. Pero muchos dicen que debería ser explícito, o sea, que debió verse en votación si se negaba o no la cuestión de confianza y no se dio al presidente. Algunos piensan que interpretó de que se le negó porque no se tomó como tema prioritario, ¿no? Sí, en derecho hay una figura que se conoce como el fraude a la ley, o en este caso podríamos decir el fraude a la Constitución. ¿Y en qué consiste esta institución jurídica del fraude a la ley? En que cumpliendo todos los requisitos, sin embargo, se logra el propósito exactamente contrario al que busca la norma. Y eso es, de alguna forma, lo que habría ocurrido simplemente dando la cuestión de confianza, votando a favor de la cuestión de confianza, pero en términos prácticos con un efecto totalmente distinto, porque no se paralizó la elección de magistrados. Entonces, desde esa perspectiva, puede interpretarse legítimamente que el Congreso desestimó la cuestión de confianza. Y al desestimarla, entonces se produce automáticamente la caída del gabinete, como efectivamente se produjo al momento en que el gabinete entiende que le ha sido negada la confianza y renuncia. Desde ese momento el presidente de la República queda habilitado para, aplicando el artículo 134 de la Constitución, poder disolver el Congreso, puesto que ya era la segunda cuestión de confianza denegada durante el quinquenio. ¿Y la interpretación es constitucional? Sí, sin duda, es una interpretación constitucional esta. Ahora, por supuesto, que pueden haber pareceres distintos, siempre los puede haber, en una materia además tan controvertida y en una materia que involucra a dos poderes del Estado. Ahora, la situación pues se ha desbordado porque en el Congreso de la República, una vez disueltos, y ahí también está pues en un panorama en el cual por puesta de mano ganado el presidente o el Congreso de la República, que rápidamente aprobó la cuestión de confianza. Pero el presidente ya los había disuelto. Sí. Sin embargo, el hecho de la aprobación de confianza bajo esos términos resulta accesoria, porque lo sustancial fue que en términos prácticos se le estaba negando la confianza al Ejecutivo, al Gabinete, en la medida en que no se, en la medida en que se pasaba directamente
y se pasó directamente al tema a la de la elección votación, de los magistrados. a la elección de los magistrados, cuando la cuestión de confianza lo que perseguía era exactamente lo contrario, es decir, paralizar la elección de los magistrados para modificar el procedimiento, de tal manera que la ciudadanía tuviese oportunidad de acceder a información sobre los postulantes al Tribunal Constitucional, de garantizar ciertos criterios de igualdad, de tal manera que hubiese una postulación abierta o que hubiese garantías de imparcialidad respecto de la elección del Tribunal Constitucional. Eso es lo que se buscaba, pero obviamente queda vacío de contenido ese propósito si es que se pasa inmediatamente a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Ahora, conocido este episodio de don Aldo Vázquez, lo que continuó fue que al presidente pues le presentaron, primero evaluaron una vacancia, una moción de vacancia, pero no llegaban a los 87 votos, 103 me parece que tenían, y si en ese momento la aprobaban, tenían que llegar a 103 votos que no los tenían, y menos 87, y esgrimieron otro tipo de sanción, que es el de la incapacidad temporal al presidente, que necesitaban menos votos, lógicamente, los cuales alcanzaron, ¿no? Sí. Digamos, esta decisión del Congreso, estando disuelto, ¿tiene efecto o cómo se debe evaluar esto? No tiene efecto por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque la figura de la suspensión temporal es aplicable para determinadas circunstancias, como por ejemplo la enfermedad de un presidente, un tema familiar que lo obliga a ausentarse, etcétera, ¿no? Pero no puede aplicarse para una circunstancia como esa, porque el presidente no está impedido materialmente de ejercer sus funciones como físicamente como no jefe lo de está. Estado. Así es, ¿no? De modo tal que me parece que fue más bien un recurso que se usó alternativamente precisamente porque no se alcanzaban los votos para poder procurar la vacancia. Ya. Ahora, pero como consecuencia de este impedimento temporal al presidente por un año, se juramentó a Mercedes Arauz. Sí, ahora, esto por supuesto no es válido, ¿no? Y no es válido puesto que ya se había producido la disolución del Congreso, de modo tal que estamos ante unos actos que no tienen validez jurídica. ¿Y cuáles serían entonces, en todo caso, si existían argumentos para el impedimento temporal? ¿Tenía que ella juramentar también en el Congreso de la República o solamente ser la sucesora del señor Vizcarra? Bueno, en verdad ella no le corresponde jurar como presidenta de la República. Ella ordinariamente, cuando el presidente de la República se ausenta, se hace cargo del despacho en su condición de vicepresidenta y no ha dejado de ser vicepresidenta, lo es, y lo es por un mandato de 5 años. De modo tal que esa condición, por supuesto, debemos seguir reconociéndosela en plenitud, pero no la de presidenta, puesto que no le corresponde, no hay ninguna base jurídica para que ella pueda asumir esa posición. ¿Y habría incurrido entonces en un tipo de delito, como así lo creen algunos congresistas, porque pertenecen todavía a la Comisión Permanente, como Marco Arana, que ha presentado una denuncia por usurpación de funciones, o no? Yo creo que todas estas denuncias de ida y de vuelta obedecen al clima de crispación que todavía no ha cesado en el escenario político. Yo realmente lo que desearía es que hubiese en nuestro ambiente político una suerte de armisticio, de cuarto intermedio, para repensar un poco la situación a la que hemos llegado y más bien buscar caminos, vías que nos permitan reconducir nuestra institucionalidad hacia su plenitud. Yo creo que la configuración de la usurpación de funciones se daría más bien a partir de ciertos actos, ¿no? Por ejemplo, si se pretendiese designar funcionarios o se pretendiese ejercer, no sé, la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas o ese tipo de posturas. Entonces, ante ello podríamos estar claramente ante una figura de usurpación de funciones. Pero yo creo que lo que ha ocurrido es más un acto simbólico, un acto político, que no tiene una consecuencia legal, pero más bien creo que lo que importa ahora es tratar de restablecer puentes, porque no olvidemos que si bien el Congreso está constitucionalmente disuelto, subsiste la Comisión Permanente del Congreso y el Ejecutivo debe mantener una relación y una relación que debe ser alturada y constitucional con esta Comisión Permanente, respetando plenamente sus fueros,
porque hoy el mecanismo de contrapeso respecto del Poder Ejecutivo es precisamente la Comisión Permanente del Congreso. De modo que yo creo que con madurez cívica y jurídica, los diferentes componentes del entramado político creo que tienen que actuar pensando fundamentalmente en los intereses del pueblo peruano, en los intereses permanentes del país. Y a propósito de este grupo de trabajo, que es la Comisión Permanente y que le integran 27 congresistas todavía, ¿no? Porque ellos van a seguir hasta que se instale el nuevo Congreso. ¿Cuáles son las funciones de este grupo de trabajo? Porque algunos por ahí ya mencionan que podría presentar una vacancia al presidente de la República o tomar otras acciones distintas a lo que realmente debe de cumplir. No, la Comisión Permanente del Congreso tiene unas funciones bastante acotadas que están señaladas en la Constitución del Estado y en el Reglamento del Congreso de la República. Por ejemplo, le corresponde a la Comisión Permanente la designación de participar en la designación del Contralor General de la República o del presidente del Banco Central de Reserva, o intervenir también respecto de acusaciones constitucionales, pero son tareas muy acotadas. En verdad, durante este periodo de 4 meses que restan hasta la realización de las elecciones que ya han sido convocadas para el mes de enero para sustituir al actual Congreso, durante este periodo la Comisión Permanente mantiene, sin embargo, un vínculo con el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo va a gobernar a través de decretos de urgencia, es decir, aquellas normas que se requieran con rango de ley no las puede proveer el Congreso, porque no hay Congreso. Entonces el gobierno tiene que emitir decretos de urgencia, y de esos decretos de urgencia debe informar a la Comisión Permanente para que pueda eventualmente hacer el control que le corresponde, ¿no? ¿Puede rechazar ese decreto de urgencia? No puede rechazarlos, pero por supuesto puede opinar respecto de ellos, y sobre todo tiene que dar cuenta al nuevo Congreso. Estamos hablando de un breve espacio de 4 meses. Entonces, si hubiesen decretos de urgencia que fuesen pues manifiestamente inconstitucionales o que fuesen inconvenientes para la vida jurídica del país, por supuesto que el nuevo Congreso es quien tendría que eventualmente dejarlo sin efecto. Pero hay una tarea de sistematización, de información, que tiene que cumplir la Comisión Permanente para poder dar cuenta de esto al Congreso cuando se restituya plenamente. Ahora, digamos que va a funcionar, tal vez el término no les guste a muchos, como una mesa de partes. Bueno, yo diría que es más que una mesa de partes, mucho más que una mesa de partes, porque tiene una representación y tiene una legitimidad constitucional, de modo tal que la palabra de los integrantes de la Comisión Permanente creo que no debería ser tampoco desoída cuando se trate de sus competencias, cuando se trate de sus funciones. ¿Y la Comisión Permanente puede presentar algún tipo de acción al Tribunal Constitucional también o no? Desde mi punto de vista no, porque el Código Procesal Constitucional establece con claridad que cuando hay alguna contienda de competencias e interviene algún poder del Estado o algún órgano del Estado que tenga carácter colegiado, entonces tiene que ser la representación, el Pleno, el que tome la decisión. Y en este caso, el Congreso de la República, al estar disuelto, no tiene un Pleno que pueda tomar la decisión para poder plantear un recurso constitucional. Algunos han planteado, y la mayoría son los parlamentarios del disuelto Congreso, que la OEA, la Organización de Estados Americanos, intervenga, y ya se ha pronunciado a propósito de ello, ¿no? Afirmando que el Tribunal Constitucional debe de dirimir la situación actual en la que estamos, ¿no? Si es constitucional o no el accionar tanto de los dos poderes del Estado. ¿Usted está de acuerdo con ello o solamente debería quedarse en el ámbito nacional? No, bueno, yo creo que el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos es muy valioso, ¿no? Es muy valioso en el sentido de que en lo inmediato está claro que no plantea la posibilidad de la aplicación de la Carta Democrática, ¿no? Que es justamente un instrumento que se suscribió alguna vez en Lima y cuyo propósito es justamente impedir la ruptura del orden constitucional en los países. En la medida en que la OEA no lo ha planteado,
está reconociendo implícitamente que el acto de disolución se enmarca dentro del orden constitucional en el Perú. Y ha sugerido, en todo caso, que el Tribunal Constitucional pueda evaluar esta situación, de modo tal que podría ser una vía, pero no es seguramente la única. Yo creo que en cualquier caso, tanto el Poder Ejecutivo como la Comisión Permanente del Congreso y en general el conjunto de los actores políticos en el país están en la obligación de buscar vías, de construir puentes y caminos que permitan el pleno restablecimiento de la institucionalidad del país en el marco del orden constitucional. Ahora, parte de este comunicado de la OEA o del señor Almagro sostiene lo siguiente, ¿no? Que dice que considera un paso constructivo que las elecciones al Congreso han sido llamadas conforme a plazos constitucionales. ¿Eso le está dando legitimidad al presidente Vizcarra? Yo creo que ahí hay un reconocimiento que ya va más de lo implícito, ¿no? Es decir, es explícito, claro, ¿no? Es decir, en general, y lo dice también en el comunicado, ¿no? Y es que el sustento de todo ordenamiento constitucional y democrático es precisamente la manifestación del pueblo. De tal manera que cuando se aplica, por ejemplo, en otros contextos, la Carta Democrática a la que hemos aludido, siempre lo que se busca es justamente que el pueblo pueda manifestarse. Entonces, este comunicado está reconociendo que en el marco constitucional peruano existe esta vía, y esta vía es saludada de alguna forma por este comunicado. ¿Se está reconociendo acá al presidente Vizcarra como presidente constitucional? Bueno, de eso no hay ninguna duda, no hay ningún Estado que haya puesto en cuestión el pleno reconocimiento del presidente Vizcarra como presidente constitucional del Perú. Incluso la prensa a nivel internacional da cuenta de una disolución regular dentro del ordenamiento constitucional peruano. Fuera de nuestro país, y cuando uno ve en el derecho comparado, la disolución de las cámaras es una práctica común, es una práctica recurrente. Lo que sucede es que como en nuestro país no han habido precedentes, entonces nos parece algo original, extraño, y que incluso se pretende vincular con los acontecimientos del 5 de abril del año 92. Justamente eso iba, ¿no? O sea, no había precedentes similares, ¿no? Así es, jamás. así es. No ha habido precedentes de disolución constitucional. Porque lo del 5 de abril del 92, eso sí fue un golpe de Estado. Ahí no se respetó la Constitución. Obviamente hubo una ruptura del orden constitucional. ¿Y qué caracteriza una ruptura del orden constitucional? Precisamente la concentración de todos los poderes en una sola mano, que fue lo que ocurrió entonces. Porque Alberto Fujimori, cuando disolvió el Congreso el 5 de abril del año 92, no solamente disolvió el Congreso, no quedó ahí comisión permanente alguna, disolvió ambas cámaras, entonces había Senado y había Cámara de Diputados, pero no quedó conforme con ello. El presidente del Senado Sterling, el señor Roberto detenciones, Villar, vulneraciones flagrantes de las libertades de información y de expresión, intervenciones en los medios de comunicación con tanquetas y Fuerza Armada que impedían el ejercicio de estas libertades básicas, intervención en el Poder Judicial, en la Corte Suprema de Justicia, intervención en la Contraloría General de la República, disolución de los gobiernos regionales. ¿Y qué es lo que se busca? Eso es un golpe de Estado. ¿Y qué es lo que se busca entonces cuando quieren asimilar ese golpe del 92 con la disolución del Congreso actual? Bueno, yo creo que son posturas políticas y posturas políticas exacerbadas, ¿no? Comprendo de que pueda esta situación haber generado irritación en determinados sectores. En verdad, lo que ha ocurrido no es materia para celebrar, todo lo contrario. Creo que esto representa una crisis muy severa de la clase política en el Perú. Pero es también al mismo tiempo una oportunidad para reconstruir nuestra institucionalidad. Y cuando digo nuestra institucionalidad no me refiero exclusivamente al Congreso. Hoy día, o en estos últimos meses, hemos discutido, y creo que con acierto, hemos discutido en el Perú la necesidad de hacer reformas sustanciales en el ámbito de la justicia y en el ámbito de la política. Y esto como una respuesta frente a los graves problemas de corrupción que afronta nuestro país. Ahora, ¿esto de alguna manera afecta o rebustece la democracia? Bueno, yo creo que el resultado va a ser un fortalecimiento de la democracia. Y va a ser un fortalecimiento de la democracia siempre y cuando logremos a partir de este proceso una mayor maduración en nuestra clase política. Debemos entender
que el ejercicio de la política, la participación en la vida pública, tiene un solo sentido, y es el servicio al pueblo, es el servicio a la población, no el valerse de las herramientas que ofrece el Estado para favorecerse o instrumentalizar estos recursos en beneficio particular o de grupos. Yo creo que es una oportunidad para mejorar, es una oportunidad para construir la institucionalidad que nos exige el país de cara al Bicentenario. Y esto es importante subrayarlo. Al Perú le ha ido bastante bien en términos económicos y sociales en las últimas 2 décadas, pero sin embargo lo que nos recuerda permanentemente el Foro Económico Mundial o la OCDE, esta suerte de club de países ricos al que aspiramos a entrar alguna vez, lo que nos recuerdan permanentemente es que el Perú tiene que mejorar su institucionalidad y tiene que enfrentar con coraje y decisión la corrupción que ha minado severamente las posibilidades de desarrollo de nuestro país durante siglos. Don Aldo Vázquez, le pido unos minutos, solamente una última consulta, pero antes acompáñenos para ver lo siguiente que nos trae Daniel Valareso. Daniel, bueno, esperemos que pueda hablar con nosotros Pedro Lechea, que todavía sigue siendo congresista porque pertenece a la comisión permanente. Don Aldo Vázquez, una última consulta. Si estos legisladores, que ya no están en el Parlamento porque se disolvió, tienen la posibilidad de volver a postular en el 2021 o ya no? Desde mi punto de vista, no. Recordemos que el 9 de diciembre del año pasado los peruanos acudimos a votar en un referéndum donde justamente se planteó el tema de la no reelección de los congresistas. Y allí, creo que alrededor del 85% de los votos, se rechazó la posibilidad de que los congresistas pudieran ser reelectos para el siguiente periodo constitucional. Pero ahora está siendo interrumpido su periodo congresal. Sí, sin embargo, fueron elegidos en este periodo constitucional. ¿No? Desde mi punto de vista, no debieran ser elegidos en el siguiente periodo constitucional, precisamente a partir de la votación en el referéndum que he señalado. Sin embargo, debo admitir también que en materia electoral, quien tiene que pronunciarse, y lo hará seguramente en su oportunidad, es el Jurado Nacional de Elecciones, que es el máximo tribunal en este ámbito, en el ámbito electoral. Sin embargo, desde mi punto de vista, el Jurado Nacional de Elecciones, en su oportunidad, debería rechazar la pretensión de cualquier congresista que haya sido elegido durante este periodo constitucional para ser reelecto en el siguiente. Porque quienes entran van a cumplir lo que resta del periodo del quinquenio. Así es, que tampoco podrían candidatear para el siguiente quinquenio. Bien, listo, don Aldo Vázquez. Muchas gracias, siempre importantes sus reflexiones. Muy amable, muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Bien, amigos, nos vamos a una brevísima pausa, retornamos.